nosotros entendemos algo que proviene de Dios. Y es que en todos los tiempos, se ha mezclado una verdadera fe y una falsa fe. Y es importante que nosotros sepamos identificar la diferencia entre una fe que parece ser verdadera o que es una falsa fe y una fe verdadera o genuina. Miren, hay distintos tipos de fe y hay un tipo de fe que puede obrar algún tipo de milagro. Por ejemplo, si alguien tiene a un familiar enfermo en el hospital y llega y le impone las manos y hace una oración y confía que el Señor es bondadoso, que el Señor es bueno para sanar o restaurar la salud de esa persona ora y Dios puede obrar el milagro de sanar a esa persona. Ese es un tipo de fe. Hay otro tipo de fe en el cual las personas confían plenamente en alguna filosofía, en alguna religión o sistema de religión, o también en la política u doctrinas. Entonces, esa es otro tipo de fe en la cual las personas ponen el componente de su confianza, no solamente intelectual, sino también ponen el corazón en esas filosofías, doctrinas, religiones, en la política, etcétera, aún en las personas. Ese es otro tipo de fe o de confianza. La diferencia de estas fe es que el fin de ellas, el objetivo, el propósito, lo que se alcanza con ella, no es la salvación del alma. Recuerden este principio del Evangelio del Señor Jesucristo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Y recuerden el gran propósito de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Lucas 19. El Señor Jesús busca, el Señor Jesús salva a los perdidos. Y esto se entiende por los pecadores. Entonces, en este día es importante que nosotros sepamos hacer una diferencia entre lo que es una verdadera fe y una falsa fe. Hoy vamos a estar hablando y le pondremos por título a esta enseñanza: la verdadera fe de salvación. La verdadera fe de salvación. Puede restaurarse la salud de aquella persona por quien se oró en el hospital y no ser salva. Puede sanarse de una cirrosis hepática, puede sanarse de un cáncer, pero luego de eso, el que tenía cirrosis hepática puede regresar a sus vicios anteriores. La persona que tenía cáncer puede regresar a ser mal hablada, a ser amargada o a tener mucho rencor, etc. Y entonces puede haberse restaurado la salud de la persona o del paciente y no ser salvos para con Dios. Uno puede poner la confianza en el sistema doctrinal filosófico de este mundo o en la política y no ser salvos para con Dios. Pero ¿saben algo? Hay una fe también dentro del cristianismo que se disfraza de una fe verdadera. Sin embargo, el resultado de la misma es falsa. Miren, ustedes se han dado cuenta que el Señor en cierta ocasión o los apóstoles ponen muchas ilustraciones y tratan de captar nuestra mente a verdades espirituales con acontecimientos o eventos naturales. Por ejemplo, las parábolas, nosotros vemos que el Señor Jesucristo en cierta ocasión nos brinda una parábola en la cual hay una higuera, pero esta higuera no da frutos. Y esto lo encontramos en Lucas 13, del versículo 6 al 9, cuando el Señor dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Oigan bien esto. El Señor la parábola dice, había un hombre, tenía una viña, dentro de la viña tenía plantado una higuera. Esa higuera se supone que debía dar frutos, pero luego el hombre de la viña vino a buscar fruto en ella, pero no encontró fruto. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces dice el hombre, el dueño, ¿verdad?, de la planta al viñador, le dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces, esto es el viñador, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que yo quiero ahorita captar a través de esta parábola que el Señor nos está dando es que podemos transferirlo a un tipo de fe. Nosotros podemos ser esas higueras que estamos plantadas en la viña del Señor, y entonces podemos tener nosotros ramas y podemos tener ese follaje, muchas hojas incluso verdes, pero al final, aunque estemos llenos de tantas hojas, puede ser que no estemos dando el fruto que el Señor requiere de nosotros. Entonces es importante que pensemos en lo primero. Podemos nosotros ser una higuera que está plantada ahí en la viña, pero ser higueras estériles. Miren, Santiago nos pone otro ejemplo. Hay un ejemplo de Santiago que lo podemos leer en capítulo 2, en el versículo 19. Y otro ejemplo son los demonios. Entendamos a los demonios como los ángeles apóstatas o los ángeles que se rebelaron en el cielo, ángeles caídos. Estos son los demonios. Y dice Santiago: tú crees que Dios es uno. Esto se lo está diciendo a una iglesia. Tú crees que Dios es uno. Miren, esa es la doctrina fundamental de nosotros los cristianos. Nosotros creemos en un único Dios verdadero que se ha manifestado en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No somos triteístas, no es que adoramos a tres dioses distintos. Nosotros en esencia adoramos a un único Dios, al Dios verdadero. Y bien, tú crees que Dios es uno. Luego responde: bien haces. Ustedes creen en las doctrinas esenciales del Evangelio. Ustedes creen en Dios Padre. Ustedes creen en Dios Hijos. Ustedes creen en el Espíritu Santo. Ustedes creen en la salvación. Ustedes creen en el infierno. Ustedes creen en el cielo. Ustedes creen en el pecado, en la caída, etcétera, etcétera. Ustedes creen en la obra de la redención. Ustedes creen en los eventos finales. Bien hacen. Pero luego dice: también los demonios creen y ellos tiemblan. Escuchemos esto. O sea, los demonios tienen una creencia, algo intelectual, algo de la mente, algo cognitivo. Pero el problema de los demonios es que ellos no tienen salvación. Tenemos que saber esto. Entonces, ellos creen, ellos tienen una fe. Ellos confían en todo porque ellos vieron la gloria de Dios desde antes que nosotros aún existiésemos. Ellos vieron la gloria de Dios. Pero ellos no creyeron para salvación. Ellos están condenados. Ellos están perdidos por una eternidad. Ahora bien, yo quiero continuar con el siguiente ejemplo. Vamos a ir saltando de la ilustración de una higuera. Vamos a la ilustración de los demonios. Ahora vamos a la ilustración de los judíos. Vamos a remontarnos al tiempo del Señor Jesucristo y vamos a ir al Evangelio de Juan. En Juan 2, versículo 23 al 25 dice la Escritura: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Pongan atención, muchos se refiere a muchos judíos, a muchas de las personas que estaban allá en Israel en el tiempo de Cristo. Dice: muchos creyeron en su nombre. Esto es que creyeron en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. La causa por las cuales ellos creyeron en la persona de Jesús en aquel momento es porque Él era poderoso en obras, en maravillas, porque hacía muchos milagros. Entre los milagros, resucitó muertos, multiplicó el pan, multiplicó el vino. Él sanaba a los leprosos, restauraba la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, a los paralíticos los hacía hablar, quitaba y sanaba la lepra por completo, etc. Y muchos creyeron entonces en Jesús cuando vieron estas señales que Él hacía. En el versículo 24 nos dice entonces la diferencia en la fe o en la confianza que ellos tenían. Aparentemente ellos creían en Jesús, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos.
Aquí está la gran diferencia, que en el cristianismo nosotros nos estamos acercando a la adoración de un Dios no solamente omnipotente, es un Dios omnipresente y es un Dios omnisciente. Y aquí está una característica acerca de la deidad de Cristo Jesús. O sea, cómo Jesús, siendo hombre, al mismo tiempo conocía lo que había en todos de ellos, tanto en la mente como en el corazón, como lo dice el Salmo acerca de Dios, Jehová. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús, él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús era omnisciente. Él conocía la intención de la mente, la intención del corazón. Él sabía la razón por la cual las personas le estaban siguiendo. Entonces, ellos creían en el nombre de Jesús, pero Jesús miraba la razón por la cual ellos le seguían y creían en su nombre, y no era una fe, una confianza absolutamente como para salvación, sino para obtener un milagro de parte del Señor. Vamos a correlacionar esto con Juan 8. Juan 8, siempre hablando acerca de la fe que tenía la mayoría de los judíos. No estamos hablando de todos, no podemos generalizar. La mayoría de los judíos profesaban creer en Jesús, profesaban tener una fe, una confianza en Jesús, en la persona de Jesús, por causa de sus milagros, las obras y maravillas que él hacía, pero la intención del corazón Jesús la conocía. Él sabe discernir entre cuándo una fe es verdadera y cuándo no es verdadera. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oigan, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, profesaron la fe en Cristo. Les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pongan atención, esta vez vamos bien despacio, vamos lento para que podamos entender, que comprendamos esta doctrina. El Señor Jesús les dice algo, una condicional: si ustedes permanecen. La permanencia es una característica de la verdadera fe. No es solamente algo transitorio de que yo me emocioné porque el evangelio suena bonito, entonces esta es la solución para mis problemas. Yo estaba buscando una buena esposa, voy a ir a una iglesia cristiana para encontrarme una buena esposa y resolver mi problema de soltería, y me voy a casar con una esposa cristiana para resolver mis problemas. No se trata de eso, y luego que resolvió su problema, regresa a su propia pecaminosidad o sus maldades. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en la palabra de quién? Es en la palabra de Cristo, no es en la palabra de un pastor, de un ministro, de un profeta que haya salido en estos últimos tiempos o siglos, etcétera. Acuérdense que el Señor Jesús dijo que en los postreros tiempos habrán muchos que van a venir en el nombre de Jesús haciéndose llamarse Cristo, y estos van a ser falsos cristos. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Ahora ustedes me podrán preguntar, ¿por qué habla de verdadera fe? Verdadera fe quiere decir algo genuino, y aquí entonces hay también verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos de Cristo tienen una verdadera fe en Jesucristo, y es una fe salvífica o una fe de salvación. Entonces, luego dice Jesús en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el versículo 22, van a conocer la verdad. Solo hay una verdad, no hay dos ni tres verdades, hay una sola verdad. De esa verdad, por supuesto, que derivan otras verdades de esa gran verdad. Conoceréis la verdad, que es Cristo Jesús, y la verdad os hará libres. O sea, ¿quién los va a hacer libre? Jesucristo. Luego en el versículo 33, los judíos responden: Jesús, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Parece que se les olvidó la esclavitud en Egipto. Parece ser que se les olvidó la esclavitud en Babilonia. Parece ser que se les olvida eso. Sin embargo, para utilizar un poco de retórica, ellos dicen aquí: ¿cómo dices tú que seréis libres si nosotros somos hijos de Abraham? Generalmente nosotros, aplicándolo al contexto cristiano, nosotros apelamos
a nuestro pasado religioso. Si ustedes se dan cuenta, cuando un cristiano, un creyente o una persona que profesa ser cristiano en este tiempo, un evangélico, protestante, etcétera, quien sea, se le dice: necesitas nacer de nuevo porque no te has arrepentido de tus pecados, no tenés una verdadera fe de salvación. Dicen: ¿cómo me podés decir esto si yo ya acepté a Cristo? Hace 20 años yo pasé al frente y yo hice la oración del pecador y yo recibí a Cristo en mi corazón públicamente. Otras personas pueden apelar a decir: ¿cómo me puedes decir esto si yo ya soy bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? O yo ya me bauticé en el nombre de Jesús hace 10 años. ¿Cómo me puedes decir que no tengo una verdadera fe o que no soy un verdadero discípulo? Otros pueden comenzar a apelar de que yo ya estudié teología, yo soy maestro en la dominical, yo soy un pastor, yo soy ministro del evangelio, y entonces comienzan a decir y a sacar su currículum vitae acerca de su religión evangélica o cristiana. Y este es la apelación que dieron los judíos al Señor Jesucristo. Pero el Señor le responde lo siguiente con una gran verdad. Jesús le responde: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué responde Jesús? Bien, yo ya me bauticé, yo ya acepté a Cristo, yo ya tomo la cena, yo ya predico, yo ya voy a la cárcel, yo hago misericordia. Bien, dice el Señor Jesús, les voy a decir la verdad. Y esto en el griego, cuando el Señor dice a la verdad les digo, es como amén, amén. Todo aquel que hace pecado, y esto puede ser traducido, todo aquel que vive en una práctica voluntaria de pecados conocidos, es esclavo de lo que practica. Esclavo es del pecado. Y entonces, recuerden aquella verdad que el Señor les dijo: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Oigan, entonces, si Jesucristo realmente nos liberta a nosotros, la libertad es otra de las evidencias de la verdadera fe. La libertad verdadera, por lo tanto, es otra de las características de una verdadera fe. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con los que estaban diciendo: somos hijos de Abraham? Luego, en Juan 8, en el versículo 44, el Señor Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué razón? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué le está diciendo el Señor Jesucristo: ustedes son del diablo, su padre? ¿Saben por qué? Dice la respuesta: porque el diablo es homicida desde el principio. O sea, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, desde Génesis está persiguiendo a la simiente de la mujer, esto es, a Cristo Jesús y la descendencia de Cristo Jesús a los cristianos. Vamos a encontrar una guerra a muerte entre Satanás, la potestad de las tinieblas, y Jesucristo, la potestad de la luz. Vamos a encontrar un conflicto a muerte. Entonces Satanás procura matar a Cristo Jesús. ¿Qué están haciendo los judíos en este momento? Están procurando matar a Jesús. Dicen ellos, los judíos que creían en Jesús, pero Jesús, que no se fía de lo que ellos profesan externamente, está viendo el corazón que tienen una intención contra Cristo, y es la intención de matar a Cristo. El resultado de esto, cuando lo vemos, cuando el Sanedrín, cuando Caifás, cuando Anás, cuando los sumos sacerdotes junto con los líderes religiosos y el pueblo están diciendo allá en la plaza, cuando están delante de Poncio Pilato: ¿a quién quiere que les libere? ¿A Barrabás o les libero a Cristo? Y ellos gritaron todos, exclamaron: libéranos a Barrabás, queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesucristo? Crucifícalo, crucifícalo, o sea, mátalo, pero no lo mates normalmente, mátalo como un maldito, mátalo con una muerte completamente vergonzosa delante de todo el pueblo, para que sea vituperado. ¿Vieron? Entonces Jesús no se fía de la mera profesión de fe, sino que Jesús lo que hace en realidad es que pesa los corazones, y aquí es donde nosotros debemos examinar nuestra verdadera fe. Vamos a concluir esta parte con un último ejemplo, y es el ejemplo
de un gentil. Es el ejemplo de Simón el Mago. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 8, versículo 12 y 13. Vamos a ir a Hechos y vamos a ver quién es Simón el Mago. En cierta ocasión, recuerden que este es Felipe el evangelista, andaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, y llega a cierto lugar y vemos en Hechos 8:12, cuando dice la Escritura: pero cuando creyeron a Felipe, no es que creyeron en la persona de Felipe, sino que creyeron en el mensaje del evangelio que Felipe llevaba, porque dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Tenían un resultado: se bautizaban hombres y mujeres. Oigan, llega la predicación del evangelio de parte de Felipe, les predica el evangelio del reino de Dios y les predica el nombre del Señor Jesucristo. Ellos creen el anuncio y luego de creer ellos se bautizan. No fue al revés, que primero se bautizaron y que luego creyeron. No, ellos creyeron en el anuncio y luego entonces ellos se bautizaron. El versículo 13 dice: también creyó Simón mismo. Y este era Simón el Mago. Si nosotros podemos leer anteriormente, este Simón el Mago era un hechicero que tenía muchos libros de ocultismo, hechicería, etc. ¿Y qué es lo que hizo Simón el Mago? Él había profesado un arrepentimiento. No solamente él profesó creer en las doctrinas de Cristo, sino que él se arrepintió. Oigan, se arrepintió. ¿Cómo? Quemando sus libros de hechicería de forma pública. Entonces, ¿hay un verdadero y un falso arrepentimiento? También lo hay, que podemos hablar acerca de eso. Pero entonces, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, creyó y también se bautizó. Estaba siempre con Felipe. No solamente creyó, no solamente se bautizó, sino que se hizo un discípulo de Felipe. O sea, un discípulo de Cristo también. Y dice, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, por el poder del Espíritu Santo habían grandes señales y grandes milagros. Pero luego dice, oigan lo que dice en el versículo 19, nos saltaremos al versículo 19. Simón el Mago: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí es donde ya va el error en esta doctrina de Simón el Mago. Aquí van las primeras evidencias acerca de una falsa fe que él estaba diciendo, acerca de un falso bautismo, incluso acerca de un falso discipulado. Porque entonces él está pidiendo: dame este poder. No es malo que nosotros pidamos el poder del Espíritu Santo, tenemos que saber para qué es. Pero luego en el versículo 20 llega el apóstol Pedro. Y llega el apóstol Pedro a confirmar a ver si ellos en realidad están teniendo una fe de salvación genuina, verdadera. Y Pedro le responde a Simón el Mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, esto es el Espíritu Santo, se obtiene con dinero. Aquí está el problema de Simón el Mago. Simón el Mago era una persona que amaba el poder, amar el ser el primero. Antes lo hacía en las artes ocultas, ahora lo quería hacer en el evangelio, pero él quería ser el preeminente o la persona que estuviera a cargo. Él quería un liderazgo y él dice: yo tengo dinero, yo voy a comprar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ahora opere los milagros. Ya no quería hacer milagros por el poder de Satanás, ahora quería hacer milagros por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué terrible! Pero luego vemos entonces que Pedro le dice en el versículo 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oigan bien, entonces él había creído, él se había bautizado, él era un discípulo de Felipe, pero el corazón de Simón el Mago no era recto delante de Dios. Era recto delante de los hombres. Se engañó a Felipe porque lo bautizó y andaba como un discípulo de él, pero a Dios no lo pudo engañar, porque Dios es omnipresente y omnisciente. Entonces, la prescripción que le hace el apóstol Pedro a Simón el Mago por su falsa fe es:
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ya estaba en mucha maldad. Y termina el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo estaba Simón el mago habiendo profesado ser creyente de Jesucristo y de la doctrina del Evangelio? ¿Cómo estaba Simón el mago en su corazón luego que se había bautizado? ¿Cómo estaba aún en el discipulado? ¿Cómo estaba la condición de Simón el mago? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Pedro le mandó a arrepentirse. ¿Y de qué se tuvo que arrepentir? De toda su maldad, de su falsa profesión de fe. Queridas personas, de manera introductoria, en esta vez, hablando acerca de esa falsa fe y de la verdadera fe, debemos de evaluar todos estos ejemplos que hemos dado para ilustrar. Recuerden una cosa que Pedro dice en primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea, se pruebe con fuego. Miren, la fe de nosotros tiene que ser probada por la Escritura. Si nuestra fe evidencia que es una falsa fe o nuestra fe evidencia ser una verdadera fe de salvación, debe ser probada a través de las Escrituras. Y yo les quiero invitar para que en esta pausa que estamos dando de las bienaventuranzas, entonces nosotros vayamos meditando acerca de nuestra fe. Recuerde una cosa, entonces podemos profesar tener una confianza en Dios. Yo creo en el Señor Jesús. Podemos nosotros tener una confianza en nuestro bautismo. Yo me bauticé. Podemos estar en una iglesia sirviendo como discípulos y aún así nosotros podemos estar en hiel de amargura y en prisión de oscuridad porque nuestro corazón no es recto delante de Dios y solamente Jesucristo, siendo Dios, Él pesa nuestros corazones. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos ayude en esto, ¿verdad? Para que haya un entendimiento completo, porque siempre Dios es el único que puede ayudarnos.